Ser podcast. Perdí la dignidad y el sentido del honor y no lo siento. Unos amigos de mi padre llegan con un cordero y lo suben a la azotea. Sé que van a convertirlo en comida, pero están todos tan alegres que no parece que sea algo malo. Subo y acaricio su lana, le rasco el vientre. Aunque nunca le pongo nombre para no encariñarme, el tiempo que paso con él ya es suficiente como para que me ponga triste que lo vayan a matar. En el momento del sacrificio siempre hago como que voy al baño y así me evito el mal rato. Pero el año pasado no conseguí escaparme. Estaba yo contando hasta 8 en inglés para hacerme el chulo con una amiga de mi madre y sin darme cuenta el ritual había comenzado. Se hizo el silencio y unos amigos de mi padre se acercaron al animal. Uno lo agarró por la cabeza, otro le sujetaba las patas. El de la cabeza rezó algo que no entendí y con un cuchillo afilado le hizo un tajo en el cuello. Empezó a salir sangre y más sangre. Mi garganta creció y ocupó todas las paredes de mi cuello y no me entraba el aire. Su sangre iba llenando un cubo. Sentí presión en los ojos. El cordero gritaba en su idioma de cordero. Primero desesperado, luego lamentos débiles y poco a poco fue aceptando su destino. Se murió mirándome. Mis ojos fueron lo último que vio el cordero sin nombre. Yo me quedé a vivir en su retina y él en mi memoria. Otra vez se me ha ido el hambre. No sé qué hora es porque mi padre se ha quedado dormido. El tío ronca hasta en la siesta. Es increíble lo de este hombre. Ronca tan fuerte que seguro que lo escuchan desde la calle. Yunez, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Faro de Verano. ¿Cómo se lleva el Yunez cómico con el escritor contemporáneo? Pues de momento se llevan bien y yo creo que el cómico a veces teme que el escritor le vaya comiendo tiempo y horas de la semana, pero se llevan bastante bien. ¿Cómo surgió la oportunidad de lanzarte a la piscina en un mundo nuevo para ti? Pues yo tenía varias historias que no me apetecía contar en el escenario porque se me hacían... no buscaba la risa con ellas y las tenía en un cajón. A veces las ojeaba y fantaseaba con desarrollarlas y en un momento dado me comentaron de la editorial si quería o tenía alguna idea de libro, de novela, ensayo, lo que fuera, y les dije que tenía una novela en la cabeza. Arranca el libro en el instituto, en una edad donde uno supuestamente está en ese tránsito entre la niñez y la adolescencia, pero yo creo que seguimos siendo muy niños. ¿Por qué elegiste esta etapa vital? Creo que hay un montón de sensaciones que se han perdido y yo quería dejar algunas de ellas escritas. La infancia en los 2000 no volverá a ocurrir esa infancia. La infancia en pueblos sin internet no volverá a ocurrir eso. Y para mí pues me parecía algo muy valioso y quería dejar una huella, un poco de eso por escrito porque, o sea, yo nunca más voy a vivir eso. Si algún día tengo hijos, nunca vivirán una infancia así. Me gustaría contarle un poco a los oyentes sobre ti. Para quien no te conozca, eres de Mallorca, estudiabas turismo y se puede decir que un día encontraste tu camino o algo parecido en una escuela de comedia. Sí, en Mallorca yo me apunté a la carrera de turismo porque era la que te daba trabajo más rápido. Yo vivía y venía de una familia muy humilde y no podía permitirme una carrera vocacional o una carrera más de artes o así. Me metí en turismo y a la vez, para satisfacer mis gustos, pues me apunté a una escuela de idiomas, me apunté a una escuela de comedia que se llamaba Trampa Teatre, y yo era de los improvisadores porque era un curso de impro, el peor de todos, era horrible, daba vergüenza ajena, pero en un momento dado empezaron a hacer cursos de escritura de teatro y ahí encontré como un espacio que sí que, o sea, que sí que lo podía desarrollar bien. Es alucinante y qué poco contado está el bien que hacen por los niños, por los adolescentes, por luego ya cuando eres un poco más mayor, las escuelas de teatro, este tipo de espacios para enseñarnos de la vida. Sí. Tendría que ser un derecho de todos los niños poder hacer y dedicar horas de su semana a un hobby. Hay niños que no pueden, pero
un instrumento. La música es carísima. Yo nunca toqué un instrumento de pequeño, la flauta o algo así, pero la música, el piano, la guitarra es carísimo. Y creo que es algo que tendrían que tener todos y todas. Voy a volver al libro. Se lo dedicas a tus padres, Uh-huh. bueno, a todos los padres, pero en especial a los tuyos por hacer lo imposible. ¿Por qué les dices esto? Yo siento que mis padres me dieron muchos privilegios y más allá, yo pude estudiar gracias a que ellos se mataron trabajando y a mí me dieron los privilegios de la protesta, por ejemplo. O sea, ¿Ah, sí? mis padres son de una generación que no podían protestar o no se les permitía protestar y ellos se criaron en Melilla y vinieron a Mallorca cuando eran treintañeros y la vida era muy diferente en ese momento. Y los que venían y los que vienen, los migrantes que vienen ahora, acostumbran a callar, a bajar la cabeza y son los hijos e hijas los que tienen derecho a protestar y decir, oye, esto no está bien, no quiero que me traten mal, no quiero que la vida sea injusta conmigo solo por ser diferente. Y una persona que recién llega no tiene ese derecho. A mí sí que me lo dieron. Mi padre se apoya en la pared mientras habla con un señor marroquí que se encorva hacia él, escuchándolo atentamente. El año pasado, uno de mi clase, en una conversación de lo más formal con otros compañeros, dijo que para él todos los moros eran iguales. Entre los demás había quien asentía reforzando su afirmación, y otros que no dijeron nada. Yo no participaba en la charla, y aunque no estaba de acuerdo, creo que no hubiera sabido resumir en palabras todo lo que pienso. La frase no me parece cierta porque a poco que te fijes en dos caras encontrarás más de 7 diferencias. Luego hay veces que yo mismo he pensado que todos los chinos se parecen, y sería hipócrita salir a defenderme a mí sin antes repasar esos pensamientos. En favor de los chinos he de decir que chino no es un insulto, a no ser que por delante haya un puto. En cambio, moro es un insulto en sí mismo y suena peor cuando se usa en una frase que no pretende insultar. Es todavía más ofensivo porque te dan a entender que no conocen una manera respetuosa de dirigirse a ti. Si a un chino le dices vete a tu país, al menos tienes la decencia de saber de dónde viene, pero no existe un Morolandia al que irse cuando te lo dicen a ti. No sé cómo de posible es que todos los moros se monten un país oficial y así puedan ir a Eurovisión, al Mundial y esos eventos al que solo van los países guays. Me pregunto si con Mongolia pasó esto mismo. La pelota sale volando por los aires y cuando cae hace un ruido seco, no rebota. Mi padre y el otro señor se giran un instante y luego siguen su conversación. Estábamos escuchando otro fragmento de tu novela. ¿Qué sientes cuando la escuchas en voz alta? Pues a mí es algo que me intimida muchísimo. Porque, claro, yo la escribí y a veces la leo y releo y tal para ver cómo va evolucionando con los meses. Pero no me intimida mucho escucharla porque al final cada persona hace su lectura y cada lectura es valiosa y esta misma parte leída de otra forma puede ser o más divertida o más reflexiva. Me parece como muy, muy valioso todo. O sea, se puede leer de 1000 formas. Yo no lo había escrito de esta forma y me ha gustado leerlo así. Uh-huh. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado con este libro? Te estaba comentando fuera de antena que este libro me lo recomendó una amiga, Steffi, hija de inmigrantes, y me comentaba lo importante que había sido para ella este libro y en particular tu figura, tu humor, tu trabajo. Pero a ti, ¿qué es lo más bonito que te ha dado? Hasta el momento creo que son las presentaciones por las distintas ciudades, porque vas a una librería pequeña, vienen unas cuantas personas, te hacen preguntas y el contacto con los lectores y lectoras en persona creo que es lo que más disfruto hasta ahora. ¿Cómo se celebra en Marruecos la fiesta del Cordero y qué es para ti el símbolo del Cordero en este libro? Pues yo solo sé cómo se celebra en Marruecos de verlo en la tele o de verlo en las pelis, porque nunca lo he pasado allí. O sea, yo allí de mi vida habré pasado 30 días a lo sumo. Uh-huh. Y para mí, pues el cordero es un animal que durante muchos años en mi infancia había un día al año que convivía con él y
Y ahora pues no tengo mucha relación con el animal. A veces cuando voy a ver a mi abuela en el campo, un tío de mi madre tiene 3 corderos y a veces los paseo con él, pero poco más. Anecdótica relación. Hay una abuela en este libro y un viaje del protagonista a encontrarse con sus raíces. ¿Esta parte y esta abuela quizás sí que tiene algo de real? ¿Para ti tu abuela es muy importante? Sí, ya te digo, y además es una persona a la que he visto 30 días en mi vida. Pero te causó mucha impresión. Sí, claro. Para mí es una figura fundamental en mi vida, pero yo solamente de Marruecos solo he estado en la aldea de mi abuela. Nunca he ido a una gran capital, a una ciudad pequeña, nunca he ido a otro sitio. He estado en una aldea de 25 personas y por tanto yo no conozco Marruecos. Yo conozco la casa de mi abuela. Y sí, esa parte tiene una carga real importante, claro. Yo no podría haber escrito esa parte si no tuviera a mi abuela allí. ¿Te mudaste a Madrid con una maleta llena de sueños o vacía? Me mudé a Madrid con 2 maletas llenas de ropa y poco más. No había sueño porque el sueño ya lo había cumplido. O sea, yo no me vine a buscar el trabajo. Tuve la suerte de que ya tenía un trabajo esperándome aquí. ¿Era el del programa de televisión ya? Sí. Yo estaba en la Resistencia trabajando a distancia en la pospandemia y en 2021 me ofrecieron venirme a Madrid y trabajar presencial. Y te cambió la vida. Claro, sí, en todos los aspectos, para siempre. Ya. ¿Qué es lo peor de la sobre y mega exposición pública? Creo que lo peor tiene pocas cosas, o sea, no diría que tiene cosas malas, diría que tiene cosas menos buenas a las que te acostumbras. Por ejemplo, que de pronto subes un reel o cuentas un chiste y le llega a tanta gente que hay alguien a quien no le va a gustar, a alguien a quien le va a molestar. Eso al principio me incomodaba un poco, pero me acostumbré a ello. O sea, ahora mismo cosas malas no hay, no tengo. Me va muy bien, la gente o sea, yo siento y percibo cariño en el público del programa y eso supera todo lo que pueda disgustarme. Te voy a hacer esta pregunta como se la estoy haciendo a todo mi entorno y a muchos entrevistados aquí. ¿Cómo estás viviendo lo de la crisis migratoria de Ceuta? Porque estamos todos tristes, consternados, bueno, muy sorprendidos. No sé qué palabra utilizarías. Yo a lo mejor diría que estoy preocupada. ¿Y tú? Yo pues he transitado un montón de emociones negativas. Ahora creo que siento dolor e impotencia. O sea, al final hay chavales y chavalas y gente que sale de un país que les ahoga y entran en un país que les recibe con odio, sobre todo, y no sé, tampoco tengo una gran reflexión sobre esto, pero sí me da mucha pena. A todos. ¿Habrá más libros, por cierto, de Younet? Pues me gustaría que sí. Con el tiempo y con los años seguramente escriba otra novela. No sé si la publicaré, pero es un ejercicio al que le he pillado el gusto y sí que me gustaría seguir escribiendo. Estoy escribiendo cosas, pero sin ninguna intención. Pues de momento este corderito, Younet Chaib, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el Faro de Verano. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.